Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la parte número 2 de intervalos en los números enteros. La semana pasada hemos visto la parte número 1, pero el día de hoy vamos a trabajar la parte número 2, en el cual vamos a trabajar intervalos en los números enteros. Z, profesor, me está indicando los números enteros. Vamos a trabajar la unión de intervalos, intersección de intervalos, diferencia de intervalos y, profesor, complemento de un intervalo. Profesor, la letra U sería de unión. Tenemos el intervalo A y el intervalo B. Cerrado en 0 y cerrado en 4. ¿Quiénes serán los elementos del intervalo A, profesor? Debe ser el 0, el 1, hasta el profesor, hasta el 4. Cerrado en 0 y cerrado en 4. ¿Quiénes son los elementos que pertenecen al intervalo? El 0, el 1, el 2, 3 y el 4. Profesor, ¿quiénes serán los que pertenecen al intervalo B? Profesor, abierto en 2 y abierto en 5. Eso quiere decir, profesor, que va a estar formado solamente por el 3 y por el 4. Profesor, el 2 no lo toma porque es abierto, símbolo de abierto, y el 5 tampoco lo toma, profesor, porque es abierto. Solamente faltaría el 3 y faltaría el 4. Muy bien, profesor, y nos está pidiendo, profesor, la unión. El intervalo A, 0 y 4. Cerrado en 0 y cerrado en 4. Luego, profesor, hemos graficado el intervalo B, abierto en 2 y abierto en 5. El intervalo A cerrado en 0 y cerrado en 4. El intervalo B abierto en 2 y abierto en 5. Profesor, me están pidiendo la unión. Profesor, la unión debe ser todo el intervalo, profesor, todo el intervalo entre ambos. Profesor, la parte sombreada sería, profesor, la unión de todo el intervalo. Por lo tanto, profesor, la unión va a ser desde 0 cerrado hasta abierto en 5. Por lo tanto, profesor, vamos a colocar aquí cerrado. Cerrado en 0, profesor, ¿hasta dónde? Hasta el 5, profesor, pero el 5 sería, profesor, sería abierto. Ahí está, profesor, nos estaba pidiendo la unión desde el 0, profesor, hasta el 5 abierto. Todita la parte sombreada, profesor, sería la unión. Recuerden que hemos trabajado conjuntos, algo parecido que conjuntos. Profesor, la unión, su mismo nombre lo dice, tenemos que unir todo el intervalo, desde el 0 cerrado hasta el 5, profesor, hasta el 5 abierto. Muy bien. Profesor, la intersección, su símbolo una U invertida, profesor, el intervalo A y el intervalo B. ¿Quiénes serán los elementos que pertenecen al intervalo A? Profesor, ya sabemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Del intervalo B, profesor, ¿quiénes serán? Solamente el 3 y solamente el 4. Ya, profesor, y nos está pidiendo la intersección. La intersección, profesor, sería lo que se repite o lo que se intercepta. Profesor, ¿quiénes serán los que se repiten y los que se interceptan? Esta parte, profesor, que estoy sombreando, profesor, sería la intersección. Lo que se repite. Profesor, esto sería lo que se repite para el intervalo B y, profesor, para el intervalo A. Esto sería, profesor, la intersección. Profesor, la intersección. Por lo tanto, profesor, la intersección debe ser desde el 2 que sería abierto, hasta el 4, profesor, hasta el 4 que sería cerrado. Profesor, vamos a colocarlo bonito. Desde el 2, profesor, abierto, hasta el 4 cerrado. Profesor, la intersección sería lo que se repite. ¿Y quién se repite, profesor? El 3 con el 4 y el 3 con el 4. Profesor, acá debe estar el 3 y aquí está el 4 cerrado.
Profesor, el intervalo, la intersección sería lo que se repite. Lo que se repite sería, profesor, desde el 2, que está abierto, hasta el 4, profesor, hasta el 4 cerrado. Y eso sería, profesor, la intersección. Profesor, y la diferencia, profesor, el intervalo A menos el intervalo B. Bien, profesor, vamos a hacer lo mismo entonces. ¿Quiénes pertenecen al intervalo A? El 0, el 1, el 2, el 3, profesor, y el 4. Y el intervalo B, profesor, abierto en 2, abierto en 5. Solamente, profesor, sería el 3 y el 4. Profesor, ahí está el intervalo A cerrado en 0 y cerrado en 4. El intervalo B abierto en 2 y abierto en 5. Profesor, A menos B. Profesor, vamos a restar B. Profesor, eso quiere decir, profesor, que ¿quiénes se van a eliminar? El 3 con el 4. Solamente, profesor, me está pidiendo A menos B. La diferencia A menos B. Sería, profesor, vamos a eliminar lo que son iguales. ¿Qué es lo que nos va a quedar? El 0, el 1 y el 2. Por lo tanto, profesor, solamente debe ser esta parte de aquí. Estoy sombreando, profesor, solamente debe ser esta parte. Profesor, solamente sería A y le tenemos que quitar todo B. Nos quedamos con A y le quitamos todo B. Y profesor, ¿cuál sería el intervalo? Profesor, cerrado en 0. Y profesor, 2, ¿será abierto o será cerrado? Profesor, ¿A cuánto sería? 0, 1 y 2. Por lo tanto, profesor, el 2 debe ser cerrado. Nuevamente, profesor, al intervalo A le hemos quitado todo el intervalo B. El intervalo B se ha ido. Muy bien. Profesor, el 3 con el 3 se elimina, el 4 con el 4. Solamente nos ha quedado 0, 1 y 2. Por lo tanto, esta parte sombreada sería, profesor, el intervalo A menos B. Pero, profesor, cerrado en 0. Profesor, ¿y por qué ha colocado 2 cerrado si aquí dice abierto? Me voy a fijar aquí, profesor, 0, 1 y 2. Los elementos que pertenecen a 0, 1 y 2. Por lo tanto, profesor, 2 debe ser cerrado. Muy bien. Profesor, el complemento del conjunto A. Aquí está el conjunto A. Y el complemento sería, profesor, la parte sombreada. O sea, los elementos que no pertenecen al intervalo A. ¿Quiénes no pertenecen? Profesor, la parte sombreada. Los elementos que no pertenecen sería, profesor, la parte no sombreada. Los elementos que no pertenecen al conjunto, al intervalo A04. Ellos, que estoy sombreando, profesor, no pertenecen al intervalo A. Por lo tanto, profesor, debe ser desde el menos infinito abierto hasta el 0, profesor, al 0 abierto. Unido, profesor, desde el 4, también debe ser abierto hasta el más infinito. Muy bien, profesor, ahí está, profesor. ¿Por qué coloca 0 abierto? Porque el 0 pertenece al conjunto A. Y profesor, y los que no pertenecen debe ser desde el menos 1, menos 2, menos 3 hasta el menos infinito. Por lo tanto, estoy escribiendo abierto en 0. Y lo voy a unir, profesor, abierto en 4. Profesor, ¿por qué abierto en 4? Los elementos serían a partir del 5, 6, 7, 8. Por eso estoy escribiendo abierto en 4. Ahí están, profesor, los elementos de la unión, la intersección, la diferencia y, profesor, el complemento del conjunto A, que él sería el símbolo del complemento A. Vamos a pasar ahora a los ejercicios de la página 68. Profesor, me está pidiendo A unión B. Entonces, profesor, vamos a graficar nuestros intervalos. Profesor, el primer intervalo es del 1 al 7. Profesor, nuestro primer intervalo es del 1 al 7. Profesor, es cerrado en 1 y cerrado en 7. Profesor, en ambos es cerrado. Acá está el 1 y aquí está el 7.
Profesor, y el otro intervalo es del 3 al 2. Profesor, el otro intervalo es del 3, profesor, hasta el 2. Estamos graficando nuestros intervalos, profesor. También es cerrado en 3 y cerrado, profesor, en 2. Profesor, nos está pidiendo unión. Y la unión, profesor, debe ser todo el intervalo, profesor, que estoy sombreando, debe ser la unión. Por lo tanto, profesor, vamos a colocar aquí el intervalo A unido con el intervalo B. Debe ser todo, desde el 1, profesor, hasta el 2. El 1 es cerrado y, profesor, el 12 también es cerrado. Y eso sería la respuesta para el problema, profesor 1, que nos estaba pidiendo la unión. Desde el 1 cerrado hasta el 12 cerrado. Profesor, el ejercicio 2 nos está pidiendo, profesor, la intersección. Vamos a graficar nuestro intervalo también. Vamos a graficar nuestro intervalo desde el 2 hasta el 11. Profesor, por aquí debe estar el 2 y por aquí debe estar el 11. El 2 y, profesor, el 11. Profesor, el 2 y el 11. Ahí está, profesor, perdón. Abierto en 2, abierto en 2. Y, profesor, abierto en 11. Ya, profesor. Luego, el siguiente intervalo, abierto en 5 y abierto en 3. Profesor, abierto en 5 y abierto en 3. Profesor, debe ser abierto en 5. Y, profesor, abierto en 3. Profesor, nos está pidiendo la intersección. Y la intersección, profesor, debe ser la parte sombreada. Profesor, por lo tanto, vamos a colocar por aquí la intersección. Profesor, desde el 5, que sería abierto en 5, profesor, y también abierto en 11. Lo que se repite sería, profesor, la parte sombreada sería la intersección. Lo que se repite, abierto en 5 y, profesor, abierto en 11. Muy bien. Vamos a pasar ahora al problema número 3. Y nos están diciendo, profesor, que la intersección del conjunto M con el conjunto N es cerrado en A y cerrado en B. Y nos está pidiendo A más B. Profesor, nos están hablando de la intersección, entonces vamos a graficar. Ahora, profesor, el primero sería desde cerrado en 4 y cerrado en 11. Profesor, cerrado en 4 y por aquí voy a colocar el 11. Eso es lo que nos están mencionando. Profesor, cerrado en 4 y, profesor, cerrado en 11. Profesor, el siguiente intervalo sería de 7 a 15. Profesor, vamos a colocar por aquí el 7 y, profesor, por aquí vamos a colocar el 11. No hay ningún problema, ahí está, profesor, el 7 y ahí está el 15. Por aquí está el 7, profesor, y por aquí está, profesor, cerrado en 7 y cerrado en 15. Profesor, nos está pidiendo la intersección. Y la intersección sería, profesor, lo que se repite. Y lo que se repite sería esta parte sombreada. Profesor, por lo tanto, vamos a colocar aquí la intersección de M con N. Sería, profesor, desde el 7
Desde el 7 cerrado, profesor, ¿hasta dónde? Hasta el 11 cerrado. Por lo tanto, profesor, haciendo la comparación, profesor, A vale 7, profesor, B vale 11. Profesor, cerrado en A, cerrado en 7, por lo tanto A vale 7. Cerrado en B, cerrado en 11. Por lo tanto, B es igual a 11. Y el problema nos estaba pidiendo, profesor, la suma de A más B. Y al final, profesor, sería 10 y 18. Y el último problema, profesor, nos está pidiendo la unión. Vamos a desarrollar, profesor, nos estaba pidiendo la unión. Profesor, cerrado en 2, cerrado en 8. Profesor, en 2 y en 8. Vamos a hacer el gráfico, por favor. Ahora, profesor, cerrado en 2. Y profesor, cerrado en 8. Y luego el otro intervalo, profesor, abierto en 5. Y profesor, cerrado en 11. Cerrado en 11. No hay ningún problema. Profesor, abierto 5. Abierto, profesor, en 5. Y cerrado en 11. Bien, profesor, nos está pidiendo la unión. ¿Y quién sería la unión, profesor? La unión sería todo. Profesor, la unión sería todo el conjunto. Entonces vamos a colocar por aquí, profesor, la unión del intervalo A con el intervalo B. Profesor, desde el 2 cerrado, profesor, ¿hasta dónde? Hasta el 11 cerrado. Profesor, haciendo la comparación, cerrado en A, cerrado en 2. Por lo tanto, profesor, A vale 2, cerrado en B, cerrado en 11. Y el problema nos estaba pidiendo, profesor, la multiplicación de A por B. Nos estaba pidiendo 2 por 11. Y al final, profesor, debe ser igual a 22. Bien, estudiantes, y eso fue con respecto a los ejercicios para el día de hoy.